Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Es Radio Sudamericana con el programa Cumbre en el Conocimiento del Saber, la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Estamos en la divina faceta de las divinas leyes, 10.000 divinas leyes que constituyen el juicio intelectual de Dios para esta generación. Divina Ley número 350, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchas cosas extrañas surgieron. Entre las muchas estaba el llamado capitalismo. Estaba la extraña ganancia que siempre le daba la contra a la divina igualdad enseñada por Dios. El extraño capitalismo desvirtuó a la más grande y única fiesta que quedará en este mundo. Desvirtuó a la Pascua de los niños. La hizo comercio. Esta extraña caída de los llamados capitalistas la pagan ellos molécula por molécula, segundo por segundo. La Pascua es fiesta permanente en el reino de los cielos, porque en el reino nadie envejece. Todos son eternos niños. La vejez la piden los que piden pruebas de vida. Los llamados capitalistas tendrán un divino juicio de parte de la Navidad del reino de los cielos. Toda fiesta habla delante de Dios en sus leyes de fiesta, y es más fácil que entren al reino de los cielos los que estando en lejanos planetas de prueba, no se tomaron el extraño libertinaje de desvirtuar a las fiestas del reino de los cielos, a que pueda entrar los que se tentaron en explotar lo que era de la inocencia. Divina Ley número 351. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que con solo escuchar estaban a salvo. Los que así pensaron se equivocaron. En la propia búsqueda hacia Dios había que ser sincero, y toda sinceridad nace de sí mismo, cuando la criatura busca y profundiza por sí mismo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue sincero y profundo en la búsqueda de su Dios, a que pueda entrar uno que no lo fue. El solo escuchar no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Divina Ley número 352. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchas obras intelectuales se escribieron. Los libros que no engrandecieron lo de Dios en lo que enseñaban no quedan en la tierra. Cae sobre ellos un olvido, como que nunca existieron. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios un autor que engrandeció lo de Dios, a que sea premiado uno que engrandeció a lo de los hombres. Divina Ley 353. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que con solo creer entraban al reino de los cielos. La creencia sin ilustración de sí mismo no es suficiente para ver la divina gloria de Dios. Es más fácil que vea a Dios uno que empleó todos sus esfuerzos en comprenderle en la prueba de la vida, a que pueda verlo uno que ningún esfuerzo hizo. Divina Ley número 354. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que saber distinguir lo que dividía de lo que no dividía,
la forma de fe llamada religión, salida del libre albedrío humano, a todos dividió, menos a los que no se dejaron sorprender por tan extraña división. Ninguno que se dejó influenciar por la extraña división, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Los que en forma individual buscaron a Dios, a nadie dividieron. Reciben puntaje de luz completo. Los que lo buscaron por religión se dividieron. También dividieron a su puntaje de luz. La propia creencia que cada cual sostuvo en la prueba de la vida no debió haber contribuido a perpetuar la división entre los hombres. Advertidos fueron todos en la divina parábola que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Divina Ley número 355. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que siendo devoto de tal o cual santo, tenían ganada la gloria de Dios. Los que así hicieron violaron su propia promesa hecha al Padre. La promesa fue de que solo a Él se le reconocería en la prueba de la vida. Y para recordárselo a todos, el Divino Padre escribió en su Divino Evangelio: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe tomaron en cuenta al Divino Evangelio, a que puedan entrar los que no lo consideraron. Divina Ley número 356. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que con solo cumplir con lo de los hombres estaban a salvo. Los que así pensaron olvidaron que los hombres esperaban un divino juicio de parte de Dios. Los que se confiaron en los hombres se van con los hombres, no se van con Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que prefirieron a Dios por sobre todas las cosas, a que puedan entrar los que prefirieron a una de sus infinitas criaturas. Divina Ley 357. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos cayeron por sus propias amistades, porque el haber cultivado la amistad de uno que no se sabía el divino Evangelio de Dios por sobre todas las cosas, se considerará en el divino juicio de Dios como una extraña complicidad. En la prueba de la vida había que saber distinguir a sus amistades. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que se cuidó de los que no habían cumplido con lo de Dios, a que puedan entrar uno que tuvo un extraño descuido. Divina Ley 358. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que saber elegir la moral del diario vivir. Una cosa es vivir la moral de los divinos mandamientos y otra cosa es vivir la extraña moral del oro. El que vivió ambas dividió su propio puntaje de moral. Para recibir el puntaje de moral completo, la criatura humana no debió haber conocido la extraña moral del oro. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que solo sirvió a una sola moral, a que pueda entrar el que sirvió a 2
morales. En la prueba de la vida no se podía servir a dos señores y decir que solo se servía a uno. Divina Ley 359. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos se engrandecieron, olvidándose de Dios. Los engrandecidos en ingratitud hacia Dios quedarán en la más grande pobreza que la mente humana pueda imaginar. El desaparecimiento de los llamados ricos surgidos en el extraño reinado del oro principia por empobrecimiento de ellos mismos. Nadie pidió a Dios ser rico violando su divina ley. Es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos a que pueda entrar un rico. Divina Ley 360. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchas celebraciones hubieron. En muchas de ellas el derroche alcanzó límites escandalosos, mientras que millones de hijos padecían de hambre. Este extraño escándalo se paga por molécula y por segundos. Los que cayeron en escándalos de derroches deben volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Esto es una existencia por cada molécula y por cada segundo. Todos los derrochadores quedarán en la más grande miseria. Divina Ley número 361. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos nacieron en hogares pobres. Los que nacieron en hogares pobres tienen un infinito puntaje de luz ganado. Este puntaje de luz sale de los que tuvieron mucho. Todo sale del mismo hombre, lo que a unos les sobró y a lo que otros les faltó. El divino juicio de Dios crea leyes en que la de los hombres les sirven para su propia justicia. Es más fácil que queden reinando en el planeta Tierra los que fueron pobres durante la prueba de la vida, a que queden los que se ilusionaron en la riqueza pasajera. Divina Ley número 362. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos cayeron en sus propias desgracias. Las desgracias las pidieron los mismos espíritus a Dios, porque desconocían la sensación de la desgracia, y todos le prometieron al Divino Padre superarse en sus respectivos pedidos de desgracia. Toda prueba pedida a Dios se debió haber pasado con humildad y resignación, porque según como se llevó a cabo una prueba de vida a Dios, así es también el divino puntaje de luz ganado. Es más fácil que gane puntaje de luz uno que fue humilde en sus pruebas, a que pueda ganarlo uno que fue soberbio. Divina Ley 363. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida toda criatura tuvo las más variadas experiencias. Cada experiencia humana tiene diferente puntaje de luz. Todo depende de las circunstancias que se vivieron. Mientras más dolorosas fueron las circunstancias de cada uno, mayor es el puntaje de luz ganado. Mientras menos dolorosas fueron las circunstancias, menos es el puntaje ganado. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que más elevado puntaje de luz ganaron, a que puedan entrar
los que menos ganaron. Divina Ley 364. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que siendo solamente ilustrados podrían entrar al reino de los cielos. La ilustración sin la humildad de nada sirve para entrar al reino, porque no solo de ilustración vive el hombre. Es más fácil que entre al reino de los cielos un ignorante que tuvo humildad, a que pueda entrar un ilustrado que no la tuvo. Divina Ley 365. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que en sus existencias no ocurriría el divino juicio de Dios. La prueba de la vida consistía en no dar la propia opinión de algo que solo concernía al divino libre albedrío de Dios. Todo libre albedrío es impenetrable. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en sus opiniones tomó en cuenta el libre albedrío de los demás, a que puedan entrar los que no lo consideraron. Divina Ley 366. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos desvirtuaron a su propio puntaje de luz con el puntaje de las tinieblas. Este extraño desvirtuamiento del bien por el mal también se descuenta. Es el puntaje de división. Es más fácil que su puntaje no se divida en aquellos que no conocieron el mal en la prueba de la vida. La humanidad tendría solo puntaje de luz si los hombres de la prueba de la vida no hubiesen creado el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Divina Ley 367. En la prueba de la vida muchos cometieron abusos, creyendo que jamás nadie lo sabría. Profundo error de los que así pensaron, porque toda escena que cada cual realizó en la vida se fotografió en su propia áurea. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que fue bondadoso y que de nadie abusó, porque en su áurea nada malo se grabó, a que pueda entrar uno que se tentó sin darse cuenta que sobre sí mismo él mismo estaba escribiendo su propio juicio. Divina Ley 368. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos escucharon grandes verdades y no les hicieron caso. Los que las escucharon, ellos mismos las pidieron en el reino de los cielos, porque desconocían la sensación de escuchar una verdad en el lejano planeta de prueba Tierra. El que fue indiferente para con lo que él mismo pidió en el reino de los cielos, también él encontrará indiferencia de parte del Hijo de Dios, porque el divino juicio de Dios juzga sensación por sensación. Divina Ley 369. En la prueba de la vida muchos dijeron groserías en presencia de los niños. Los que cayeron en esta extraña inmoralidad, más les valdría no haber pedido la prueba de la vida humana. Todo el que corrompió a las inocencias de Dios no volverá a tener vida humana, porque para tener de nuevo la vida no había que corromperla en otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que nunca dijeron grosería alguna, a que puedan entrar los que cayeron en tal inmoral y extraño libertinaje.
Divina Ley 370. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos sufrieron penurias por culpa de otros. Esta ley son deudas entre los que las sufrieron y los culpables. El que rezongó o protestó cayó en su prueba. El que no lo hizo ganó puntaje de luz. Cada acto humano realizado con humildad da puntaje de humildad. Y cada acto realizado con soberbia da puntaje de soberbia. El que dividió su propio puntaje de luz, lo dividió porque quiso en la mayoría de los casos, porque de él mismo debió de haber salido su propia determinación. Los que se dejaron llevar por el olvido, a ellos también se les olvidará en el divino juicio de Dios. Divina Ley 371. En la prueba de la vida muchos celebraron fiestas. Había que saber distinguir entre las fiestas de Dios y las fiestas de los hombres. Había que cuidarse de todo lo que hacían los hombres, porque a estos se les había anunciado un divino juicio de parte de Dios. Estaban propensos a caer en sus propias pruebas de vida. Es más fácil que tenga puntaje de cuidado los que se cuidaron en la prueba de la vida, a que puedan tenerlo los que se descuidaron. Divina Ley 372. En la prueba de la vida muchos participaron en fiestas que escandalizaron a la divina moral de Dios. Toda fiesta se verá en la televisión solar. El escándalo en fiestas se paga segundo por segundo del tiempo que duró la fiesta con escándalo. Y si hubo niños que vieron el escándalo, más les valdría a los escandalosos no haber pedido conocer la vida humana. Por cada segundo de escándalo en fiestas, los escandalosos tienen que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Divina Ley 373. En la prueba de la vida muchos escogieron ganarse la vida sin consultar con la divina moral enseñada por Dios. Es más fácil que sea considerado en el divino juicio de Dios el que fue considerado para con el Divino Padre, a que se le dé preferencia a uno que no la tuvo con Dios. Toda extraña indiferencia hacia Dios, por microscópica que haya sido, se juzga en el divino juicio. Es más fácil que no divida su propio puntaje de luz ganado uno que no cayó en indiferencia hacia Dios en la prueba de la vida, a que reciba todo su puntaje uno que cayó en la indiferencia hacia su Creador. Divina Ley 374. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos confundieron su propia moral con la moral pedida en el reino de los cielos. La moral pedida en el reino no incluía a leyes desiguales, porque nada desigual existe en el reino. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que siempre dudó de la extraña moral aprendida de hombres, a que pueda entrar uno que no se tomó el trabajo de estudiarse a sí mismo. Divina Ley 375. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que huir de todo inmoral y escandaloso. En la televisión solar todos verán las compañías que prefirieron en la prueba de la vida.
Los que se juntaron con seres que por sus maneras de vestirse escandalizaban al sexo, tienen descuento en su puntaje de luz. Los tales serán acusados por el Hijo de Dios de ser cómplices con la inmoralidad y el escándalo. Divina Ley 376. Dice el Divino Juez de razas y naciones: todos los que mataron por matar tienen divino juicio. El Hijo de Dios resucitará a todo animal, ave, insecto que fueron muertos sin motivo alguno. El divino mandamiento que dice no matarás era una divina advertencia para todo el género humano, para que nadie cayera en muertes innecesarias sin motivo. El que mató por mero capricho en la prueba de la vida, a él también se le matará en otras existencias, en otros mundos. Es más fácil que reciba la eternidad en el divino juicio de Dios uno que a nadie mató, a que la reciba uno que mató. Divina Ley 377. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida todos tuvieron infinitas escenas del diario vivir. Todas se verán en la televisión solar. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que en nada se avergüence de sus propias escenas, a que sea premiado uno que se avergüence. La extraña vergüenza que cada cual siente por haber violado la ley de Dios se descuenta en el divino juicio. Por cada poro de carne que posee el que sintió la vergüenza, es una existencia que tendrá que volver a vivir fuera del reino de los cielos. Divina Ley 378. Dice el Divino Juez de razas y naciones: es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció el llamado capitalismo, a que pueda entrar uno que lo conoció. El extraño capitalismo salido de los hombres desvirtuó todos los actos mentales humanos. Si el mundo de la prueba no hubiese conocido al extraño capitalismo, todos entrarían al reino de los cielos, porque nadie habría conocido a la extraña división. Es más fácil que reciba su puntaje de luz completo uno que ni oyó hablar de la palabra capitalismo, a que pueda recibirlo uno que lo escuchó. Divina Ley 379. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que saber distinguir la moral en los trabajos. En los llamados comerciantes surgidos durante el extraño reinado del mundo del oro, la moral fue totalmente desvirtuada, porque la moral de todo comerciante se divide por el extraño comercio que ni ellos mismos pidieron a Dios, porque nada interesado se pidió a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue comerciante, a que pueda entrar uno que lo fue. Divina Ley 380. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos alardearon de tal o cual cosa. Los que alardearon tienen divino juicio de parte del Hijo de Dios, porque nadie pidió alardear a Dios, porque todos tenían un divino juicio por delante. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue prudente y humilde, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por el extraño alarde.
Divina Ley 381. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron que con solo imitar estarían salvos. Profundo error, porque es más fácil que sea salvo uno que fue auténtico en su búsqueda por la verdad, a que lo sea uno que solo imitó. Todo imitador empequeñeció su propio puntaje de luz. Divina Ley 382. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, mucho se extendió por el mundo de la prueba una extraña forma de fe que no tomaba en cuenta las parábolas del divino Evangelio de Dios. Es así que el llamado mundo cristiano se tomó el extraño libertinaje de adorar a Dios en imágenes, sabiendo todos que una parábola decía: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Los que lo hicieron se convirtieron en anticristos en el grado correspondiente, porque en sus formas de fe hicieron lo contrario a lo enseñado por Cristo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe dieron preferencia al divino Evangelio de Dios en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no lo tomaron en cuenta. Divina Ley 383. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, los hogares debieron ser los templos, porque se enseñó que Dios estaba en todas partes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe creyeron que Dios los escuchaba en cualquier lugar del planeta, a que puedan entrar los que le pusieron límites a su poder. Divina Ley 384. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos cayeron por defender los acuerdos salidos de hombres, olvidándose de que a todos les esperaba un divino juicio. Es más fácil que obtenga un mayor puntaje de luz uno que en ningún instante olvidó el divino juicio que él mismo pidió a Dios, a que lo obtenga uno que cayó en un extraño libertinaje. Divina Ley 385. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos cayeron en escándalos que ni ellos mismos pidieron a Dios, porque nada escandaloso se pide a Dios. Los que exhibieron sus cuerpos físicos ante el mundo tienen divino juicio de escandalosos. Este extraño escándalo se descuenta por poro de carne escandalizado. Por cada poro de carne que se queje en contra del espíritu escandaloso, equivale a volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que nunca exhibió su cuerpo a nadie, a que pueda entrar uno que se tomó el extraño libertinaje de exhibirse. La moral que cada uno pidió a Dios excluía la propia exhibición de sí mismo. Divina Ley 386. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos cayeron por sus propios impulsos y sensaciones mundanas. Se llamará mundanos en el divino juicio de Dios a los que vivieron aferrados a lo del mundo,
a los que ninguna resistencia mental opusieron a la extraña influencia del oro, a los más ilusionados de un extraño y desconocido sistema de vida. Ningún mundano volverá a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no serlo. Es más fácil que entre al reino uno que cultivó en el lejano planeta de pruebas una moral que, aunque haya sido imperfecta, se igualó a la del reino, aunque haya sido microscópica. Divina Ley 387. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos vieron, oyeron y escucharon y no creyeron. Los incrédulos del mundo de la prueba pidieron la incredulidad como sensación desconocida y le prometieron a Dios no dejarse influenciar por la negación, porque todos sabían que negando nada ganaban, porque sus propios ojos veían que lo de Dios no tenía límites. Es más fácil que vuelva a entrar al reino de los cielos un incrédulo que en la prueba de la vida venció a la extraña incredulidad, a que pueda entrar uno que no venció. Divina Ley 388. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Cuando los espíritus humanos pidieron la prueba de la vida, la pidieron por sensaciones, de a una por una, y entre las sensaciones pedidas está la sensación de vencer sobre la propia sensación de imperfección. La prueba de la vida consistía en superar a las propias sensaciones de la individualidad. El que no cambió por dentro primero, difícil es que haya cambiado lo de afuera. El que no se superó en las propias sensaciones de su individualidad, en nada ayudó al mundo de la prueba, porque toda idea mental fue idea desvirtuada. Divina Ley 389. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos creyeron solamente en ellos. Para haber creído en sí mismo, había que saberse primero y por sobre todas las cosas el divino Evangelio de Dios. Ninguno de los que solo creyeron en ellos, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que creyó en Dios, a que pueda entrar uno que solo creyó en Él. Divina Ley 390. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos se exhibieron e inmoralizaron en las calles y lugares del mundo. Todas las escenas escandalosas de todas las épocas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a uno que ninguna escena escandalosa muestra en la televisión universal, a que sea premiado uno que se vea en escándalos en la televisión, que todos pidieron a Dios. Divina Ley 391. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que cuidarse de todo mal pensamiento, porque todo el que pensó mal creó infinitos planetas de tinieblas. Cada idea mental es una microscópica onda magnética que con el correr del tiempo se expandirá hasta convertirse en un colosal planeta.
porque de cada uno sale su propio cielo. Todo cielo está compuesto de planetas y soles y de infinitos cuerpos celestes. Divina Ley 392, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida, el que más generó ideas, mayor puntaje celestial reunió, y el que más puntos de luz obtuvo en la prueba de la vida, más cerca quedó del reino de los cielos. El que menos ideas generó en la prueba de la vida, menos puntaje celestial ganó, y más infinitamente lejos quedó del reino de los cielos. Solo los niños tienen asegurado su entrada al reino de Dios. Divina Ley 393, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que saber distinguir las muchas clases de moral que todos encontraron en la vida. La única moral que vale para poder entrar al reino de los cielos es la moral de los divinos mandamientos de Dios. Fuera de esta moral, todas las otras serán llamadas extraña moral, porque ninguna de ellas está escrita en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos Es más fácil que entre al reino de los cielos lo que pertenecía a los cielos, a que pueda entrar lo que nunca fue del cielo. Divina Ley 394, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que saber distinguir lo verdaderamente humilde de lo orgulloso. Los humildes tienen ganado su entrada al reino de Dios. Los orgullosos nada ganaron. Al contrario, los orgullosos tienen que calcular ellos mismos el número de segundos que contenía el tiempo que les duró el extraño orgullo. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que opusieron resistencia mental al orgullo en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que fueron débiles mentales, que se dejaron influenciar por tan extraña sensación. Divina Ley 395, dice el Divino Juez de razas y naciones. Los que mayores comodidades tuvieron en la prueba de la vida, mayor debió de haber sido la moral con que debieron haber vivido. Al que tuvo más, se le exigirá más en el divino juicio de Dios. Al pobre se le exigirá menos, porque parte de la felicidad del pobre se la robó el rico. La divina exigencia del divino juicio de Dios sería igualitaria si los hombres hubiesen creado leyes también igualitarias. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propias maneras de pensar defendieron a la igualdad, a que puedan entrar los que defendieron el libertinaje. La igualdad es del reino de Dios, el extraño libertinaje no lo es. El extraño libertinaje es una extraña tiniebla salida de un extraño y desconocido sistema de vida, no es en el reino de los cielos. Divina Ley 396, dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida había que saber distinguir lo que era de los humildes y lo que era de los ricos. Quien prefirió y defendió a los humildes, a él también se le preferirá
y se le defenderá en el reino de los cielos. El que admiró y defendió a los llamados ricos, nadie le admirará ni nadie le defenderá en el reino de los cielos, porque lo de los ricos no se conoce en el reino de Dios. Lo de los humildes sí que se conoce. Divina Ley 397. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que trabajar lo más que se pudiera, porque mayor es el puntaje de trabajo ganado. El que nunca trabajó, nada ganó. Y tiene que volver a nacer de nuevo en un mismo planeta Tierra que reúna las mismas características del que dejó. Repetir lo mismo es un infinito para el espíritu que perdió su tiempo en la prueba de la vida, que él mismo pidió a Dios. Divina Ley 398. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que cuidarse de los que enseñaban lo de Dios dividiendo a otros. El que enseñó lo de Dios dividiendo a los demás tiene juicio por dividir, porque se le advirtió por el divino evangelio de Dios de que solo Satanás divide. Las divinas parábolas de Dios fueron escritas con el amoroso propósito de perfeccionar lo salido de sí mismo durante la prueba de la vida. Es más fácil que sea premiado por su fe uno que en la misma tomó en cuenta a las divinas advertencias de las parábolas del Evangelio de Dios, a que lo sea uno que no las consideró. Divina Ley 399. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida hubieron muchos que obtuvieron altos puestos, sin tener mérito para ello. Los que así hicieron en la vida tienen juicio de parte de Dios. Los tales tienen que pagar segundo por segundo de un tiempo que, siendo de las tinieblas, no pidieron a Dios. Todos pidieron al Eterno tiempos en que cada espíritu se expandería en honradez. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue honrado en el logro de sus puestos en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que cayó en su propia honradez. Divina Ley 400. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida ocurrieron muchos libertinajes. Entre los muchos estaba el extraño libertinaje de aquellos que coartaron el libre albedrío en la educación. Los tales deben pagar segundo por segundo, molécula por molécula, el haber intervenido en la elección de la educación de otros. Todos los hierros y caídas que tuvieron los que fueron obligados, lo pagan los que se tomaron el extraño libertinaje de desviarlos. Divina Ley número 401. Dice el Divino Juez de razas y naciones: todos los que impusieron obligaciones a otros en la prueba de la vida tienen divino juicio. Para haber impuesto a otros había que saberse de memoria el Evangelio del Padre Jehová. Es así que los llamados fascistas, surgidos durante el extraño mundo, salidos de las extrañas leyes del oro, tendrán juicio violento de parte del Hijo de Dios. El enojo de los elementos llenará de pavor a los que se tomaron el extraño libertinaje de valerse de la fuerza para imponer sus
sus extrañas leyes. Divina Ley 402. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje de negociar lo que no les pertenecía. Es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de tales demonios del abuso, ninguno volverá a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores de las leyes de la luz. Divina Ley 403. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, los grandes traidores fueron los que encabezaron el extraño poder del oro, porque ni ellos pidieron conocer tal poder, porque nada egoísta se pide a Dios. Los llamados poderosos del extraño y desconocido capitalismo tendrán un divino juicio en que serán llamados traidores por el Hijo de Dios. Ellos con sus extraños complejos al oro provocaron la caída del mundo de la prueba. Ellos fueron los artífices del llorar y crujir de dientes del mundo que pidió un divino juicio a Dios. Divina Ley 404. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, muchos prefirieron la indiferencia. Ningún extraño indiferente, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que sea premiado por el Hijo de Dios uno que se preocupó por los problemas de los demás, a que lo sea uno que se dejó influenciar por la extraña indiferencia. Nadie pidió la indiferencia a Dios, porque todos sabían que para entrar de nuevo al reino de Dios era necesario cultivar el mérito en sí mismo. Ningún indiferente volverá a conocer la vida humana. Es más fácil que la vuelva a conocer uno que le dio la importancia de vida. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Muy bien, hermanas y hermanos, tenemos un aviso, un comunicado de parte de la Hermandad de Huaraz. Le hacemos saber a los hermanos oyentes de la ciudad de Huaraz y alrededores que nos escuchan en esta hermosa ciudad que el día 11 de agosto estará presente en la ciudad de Huaraz el hermano Juan Borja, coordinador de la Hermandad del Cordero de Dios, Alfa y Omega, desde Lima. Se hará presente, pues, como él ya nos tiene acostumbrado, en una feria de libros que se realizará en esta hermosa ciudad. Propiamente en la Plaza de Armas se estará realizando esta feria de libros, donde nuestro hermano Borja pues llevará material didáctico de la divina revelación Alfa y Omega, como son libros, folletos y también divinos planos telepáticos, fotocopias de divinos planos telepáticos, que ustedes, hermanos de la ciudad de Huaraz, ustedes tendrán la oportunidad de observar estos divinos rollos telepáticos hechos de puño y letra por el divino Maestro de Maestros, el Alfa y el Omega, entre los años 1975-1978. Podrán también adquirir material didáctico, libros de la divina revelación Alfa y Omega, transcripciones de los divinos
rollos telepáticos. Pueden llevarse pues este material a sus hogares y tranquilamente dar lectura, estudiarlo, profundizarlo para comprender un poquito más el divino conocimiento que el Padre Eterno envía en estos últimos tiempos para estar preparados. Repetimos, este 11 de agosto del 2022, Alfa y Omega pues tiene presencia, tiene su stand en esta feria de libros en la ciudad de Huaraz, en la Plaza de Armas. Muy bien, hermanas y hermanos, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy con este tema de la divina revelación Alfa y Omega y las divinas leyes. Agradeciendo infinitamente al Divino Padre Jehová por la oportunidad que nos da, agradeciendo a los hermanos que hacen posible que este programa salga para el Callejón de Huaylas, nos despedimos con glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Buenas noches.